Buenos días desde el madrugón, el podcast que de lunes a viernes os presentamos las noticias que transcribimos casi literalmente de las primeras ediciones de los periódicos de papel españoles. Vamos con las de hoy, miércoles 27 de enero a la 1:22 de la mañana. Deciros también que este podcast, además de YouTube, lo tenéis disponible en 8 plataformas de podcast, entre ellas Google Podcast, Spotify, Apple Podcast, Anchor y 3 o 4 más. Bueno, vamos con las del periódico ABC. Biden lee la cartilla a Putin en su primer contacto como presidente. Biden habla con Putin sobre la soberanía de Ucrania, los ciberataques o el envenenamiento de Navalny, el opositor ruso, y ha propuesto una ampliación de 5 años del Tratado New START sobre armas nucleares. China protesta ante las nuevas maniobras navales de Estados Unidos. El pasado sábado, varios portaaviones norteamericanos navegaron por el mar de China Meridional. Periódico El País. Arabia Saudí espera que Biden se aleje en Oriente Próximo de la era Obama, de cuyas filas proceden bastantes de sus cargos, y sobre todo por el acercamiento que tuvo Obama con Irán. Biden quiere frenar el fracking y la cesión de terrenos. El presidente anunciará hoy una batería de medidas contra el cambio climático. Europa pide a Estados Unidos que coopere para poner coto a las tecnológicas. La presidenta de la Comisión Europea confía en pactar una nueva regulación que haga que la economía digital funcione para todos. Necesitamos contener el inmenso poder de las grandes empresas digitales, dijo la presidenta. Italia se suma a una nueva crisis institucional tras dimitir su primer ministro Conte, que parte como favorito para encabezar un nuevo ejecutivo. Italia ha tenido 66 ejecutivos, 66 gobiernos en 70 años. Mantiene la estabilidad gracias a hombres de Estado en la sombra. Periódico ABC, el presidente de Italia da 2 días a Conte para eludir la gran crisis y le pide que negocie una coalición más amplia para afrontar la pandemia. Los fondos de reconstrucción, clave del conflicto político. Y Holanda no renunciará al toque de queda pese a la gravedad de los disturbios. Son vándalos y ladrones, afirma el primer ministro, al referirse a los alborotadores. Si seguimos por este camino, vamos a terminar en una guerra civil, dijo el alcalde de Eindhoven. Periódico El País. Estupor en Países Bajos por las protestas violentas contra el toque de queda. Se produjeron 500 detenciones en todo el país y 10 policías heridos en Rotterdam. El Ejecutivo ha declarado que no cederá ante los violentos. Para el periódico ABC, Francia teme brotes violentos si hay un nuevo confinamiento. Un sondeo afirma que el 60% de los franceses se oponen a un tercer encierro. Periódico El País, Estonia nombra a la primera jefa de gobierno de su historia. Además, Estonia cuenta también con una jefa de Estado. El ministro de Defensa colombiano muere de coronavirus. Según el periódico ABC, era el sucesor del actual presidente Duque. La indecisión marca las elecciones del 7 de febrero en Ecuador y apunta a una segunda vuelta, dice el periódico El País. La incertidumbre ronda entre el 23 y el 37% según las principales encuestas. El contagio del presidente de México, López Obrador, pone en guardia a su gobierno. Varios ministros y el responsable del Plan de Acción contra la Pandemia se confinan a la espera de las pruebas. Periódico La Vanguardia. Francia castigará incluso con la cárcel el maltrato de animales. La nueva ley prohibirá los delfinarios, pero no la caza ni las corridas de toros.
El Fondo Monetario Internacional recorta el crecimiento de España al 5,9 por la tercera ola, frente a las previsiones del gobierno del 9,8. Según el periódico Cinco Días, las grandes telecos suben salarios pese a la competencia y el COVID. Microsoft gana un 31% más en su primer semestre fiscal. Twitter compra la plataforma de newsletter Review y abre la puerta a cobrar por contenidos. Periódico ABC, la OPA Anaturgi alerta del control extranjero en compañías estratégicas españolas. La OPA lanzó un fondo australiano de inversión, IFM se llama. Periódicos El País, el gasto mensual en pensiones supera por primera vez los 10.000 millones de euros. Para el periódico ABC, Sánchez refuerza al Partido Socialista Catalán entregando a Iceta la política territorial de España. El ala socialista del gobierno gana peso con Iceta, tras una gestión de Illa al que se sustituye Carolina Darías. Illa abandona la gestión de la pandemia en el peor momento de la tercera ola, con los contagios disparados, las UCI al límites y con una cifra de muertes que no dejará de crecer en las próximas semanas. Se va como empezó, dice el ABC. El periódico El País, Sánchez hace un cambio mínimo de gobierno y se encomienda a la vacuna. Y ya dijo que va donde cree que puede ser más útil. Sobre Carolina Darías, el periódico El País dice es un relevo lógico y natural de ella en la cartera más sensible. Y sobre Iceta dice que es el fiel aliado de Sánchez que recompuso el Partido Socialista Catalán durante el proceso. Periódico La Vanguardia. Sánchez acota la crisis de gobierno al relevo de Illa y a la entrada de Iceta. El gobierno catalán permitirá la asistencia a mítines. El jefe de la Armada sustituye al frente de la cúpula militar al dimitido. La Fiscalía investigará a fondo los abusos en las vacunaciones, pero ve difícil el encaje penal de las irregularidades. Según el periódico ABC, la fiscal general del Estado, Dolores Delgado, huye del Senado e incumple la ley al no haber comparecido en el Senado para presentar la memoria del Ministerio Público del 2019. Según el periódico ABC, la Agencia Europea del Medicamento podría autorizar la vacuna de AstraZeneca para menores de 65 años, porque su eficacia cae al 8% en los mayores de 65 años. Y me pregunto yo, ¿esto lo sabrán los ingleses? En unas declaraciones en el periódico El País, el director ejecutivo de AstraZeneca dice: no desviamos la vacuna de Europa a otros países para sacar beneficio. Y en cuanto a por qué Reino Unido está recibiendo las vacunas, es porque firmó el contrato 3 meses antes que la Unión Europea. Y por último, un medicamento español reduce la carga viral del COVID casi al 100%, pero es necesario probar su potencia en pacientes. Esto es todo por hoy y os deseamos un feliz